Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 8 de la mañana, hora New York, hora Miami. Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo el estudio. Estoy mostrando nuestra página en Facebook con la noticia del estudio y su vínculo en Zoom. Todos sean bienvenidos a participar en vivo con nosotros o por lo menos virtualmente. Y todos nuestros estudios, el propósito es descubrir las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Si alguien quiere tener las notas, con mucho gusto estoy disponible a mandártelos. Mándame un correo electrónico, por favor. Mi correo, mi dirección en Gmail, jwlee4925@gmail.com. Estamos en semana número 4, parte 4 del estudio sobre el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para quién. Okay. Este estudio ha sido inspirado por la obra de Rodney Ballou y todos nuestros estudios, el base es un versículo que se encuentra en 2 Timoteo 2:15, que dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único versículo de toda la Biblia que nos dice, que nos manda que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla, con diligencia, y que debemos trazarla bien. Trazar es dividir. Implica que hay divisiones en la palabra. Dios nunca ha cambiado, nunca cambia, nunca cambiará, pero en la palabra hay distintas audiencias, distintos grupos y periodos de tiempo. Entonces, debemos identificar cuando Dios estaba tratando un grupo o otro grupo durante un periodo u otro. ¿Okay? Segundo Timoteo 3, versículo 16, dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Ok. Uno de los primeros claves para poder entender la Biblia es entender que hay dos asuntos importantes o graves. Uno es el asunto con la Biblia. ¿Okay? La Biblia debe ser la verdadera Biblia, la versión verdadera. ¿Okay? Purificada, pura, infalible. Y el asunto es el siguiente: hay más de 1000 versiones de la Biblia en inglés. 1000 versiones. Y cada versión es distinta. A cambiar solo una letra o agregar o quitar letras o palabras, el resultado es una Biblia corrupta. Entonces, esa es la primera clave, es hacer el estudio para poder entender que dentro de todas las muchísimas versiones de la Biblia, solo hay una que es la verdadera. En inglés, la verdadera es el King James Authorized Version
16:11. Y su equivalente en español es la Valera 1602 purificada. Estoy mostrando una página web en la cual uno podría leer la Valera 1602 purificada en línea, aquí. Ok, ahí en la misma página hay una tienda. Si uno quiere adquirir una copia de la Valera 1602 purificada. Ok, ese es el asunto número 1. Asegurar que la Biblia que estás leyendo, que estás estudiando, es la Biblia verdadera. Okay? Todas las otras versiones son corruptadas. Okay? La segunda pregunta o asunto en el mundo de cristianismo es hay más de 10,000 denominaciones y cada denominación tiene su propia doctrina. Cada uno cree que su doctrina es la correcta y hay muchas divisiones. ¿Okay? Y no debe ser ni siquiera una denominación. ¿Okay? Denominaciones no es algo bíblico. Solo hay un cuerpo de Cristo. Entonces, con este base, este contexto, podemos seguir. ¿Okay? La base es permitir que la Biblia nos habla. Que la Biblia es la autoridad final, la Biblia verdadera. Ok, la Trinidad de Cristo, ese es el asunto. Hay 2 versículos, 2 Corintios 5:10, 5 versículos 10 y Romanos 14, versículos 10 y 12. Marta, ¿estás allí? ¿Podrías ayudarnos leyendo esos 2 versículos, por favor? Sí, señor. Segunda Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en el cuerpo según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10-12 dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Excelente, gracias. Y si esa es la primera vez a estar con nosotros escuchando la grabación en YouTube, quiero mostrar nuestro canal en YouTube. Su nombre es Bereanos y tenemos listas de reproducción y aquí el Tribunal de Cristo tenemos los partes número 1, 2 y 3, las partes anteriores, ¿ok? Estamos en parte número 4. El día de hoy vamos a bucear profundamente, ¿ok? Entonces, los 2 pasajes sobre el tribunal de Cristo son están aquí. La respuesta común de la respuesta es para quién, es que el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. Es común, pero incorrecta. La respuesta correcta es el tribunal de Cristo no es para el cuerpo de Cristo, aunque segundo Corintios y Romanos están en
el Testamento Nuevo. ¿Ok? Ya, sé que eso es quizás una sorpresa, pero a bucear en la palabra, trazándolo bien, vamos a descubrir la respuesta. La respuesta es el tribunal de Cristo es para el rebaño pequeño. El rebaño pequeño. Ok, hay dos entidades destacadas en la Biblia. Hay más, pero vamos a enfocarnos en el rebaño pequeño y el cuerpo de Cristo. Antes de estudiar, conocer más de esas dos entidades, debemos recordar que hay dos evangelios en la Biblia. ¿Okay? El evangelio del reino y el evangelio de Cristo. Otro nombre es el evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Pablo. Mi evangelio, dijo él muchas veces. ¿Ok? Distintos nombres para la misma cosa. El evangelio de la gracia de Dios o el evangelio de Cristo. Ok. Entonces, el evangelio del reino es el evangelio que Jesucristo predicó durante su ministerio. Y el evangelio de la gracia de Dios es uno de los misterios, de los muchísimos misterios que Dios le ha dado a Pablo para nosotros. Y el cuerpo de Cristo, además, es uno de los misterios. ¿Okay? La dispensación de gracia también es uno de los misterios. ¿Ok? Y son súper distintos los dos evangelios. El evangelio del reino tenía que ver con fe más obras. ¿Por qué? El evangelio del reino fue predicado durante la dispensación de la ley. ¿Okay? Los judíos estaban bajo de la ley, los 10 mandamientos y más. ¿Okay? Pero en la dispensación de gracia, desde capítulo 9 de Actos, con la conversión de Saulo de Tarsus, él fue el primer miembro del cuerpo de Cristo. Y eso fue el inicio de la dispensación de gracia. Desde allí, Actos capítulo 9 hasta el día de hoy, nos encontramos en la dispensación de gracia. Estamos bajo de la gracia de Dios, no estamos bajo de la ley. Entonces, durante la dispensación de gracia, salvación es por la gracia de Dios, ¿okay? Por fe, que hay que tomar una decisión a confiar, a tener fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. A la vez que uno toma la decisión a creer en esas acciones, tal persona tiene salvación. Okay. Pero durante la dispensación de la ley fue totalmente distinto. Fe fue necesario. Fe en Jesucristo siendo el Mesías. Okay. No fue necesario creer que que Él iba a morir por nuestros pecados y ser sepultado y resucitados. La única fe necesaria fue que Él era el Mesías y hacer obras, muchísimas obras. Ok. Entonces el rebaño pequeño tiene que ver con
la gente que estaba presente durante su ministerio, el ministerio de Jesucristo. En Lucas 12, versículo 32, dice, no temáis, oh rebaño pequeño, porque el Padre ha placido daros el reino. Ok, Lucas capítulo 12 es después del capítulo cuando Jesucristo escogió los 12 discípulos. Y él estaba hablando hacia ellos. ¿Okay? El rebaño pequeño fue compuesto originalmente de los 2 discípulos originales de Jesucristo y después de los 11 discípulos. ¿Okay? Porque Judas lo traicionó. ¿Okay? Entonces después el rebaño pequeño fue compuesto por los 11 discípulos más las multitudes de personas que fueron agregados en los primeros capítulos del libro Actos, capítulos 1 a 8. El rebaño pequeño fue liderado por Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo es Santiago, Cefas es Pedro. Que los 3 eran los pilares. En Gálatas 2:9 dice, y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me heredada, Pablo, que conocieran la gracia que me heredaba, nos dieron las diestras de compañía a mí y Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión es uno de los nombres de los judíos circuncidados. ¿Okay? Entonces, Jacobo, Cefas, Juan eran judíos circuncidados, eran Israel, ¿okay? Más eran el rebaño pequeño, porque estaban siguiendo a Jesucristo. Se dieron cuenta que Jesucristo fue su Mesías. Ok, el cuerpo de Cristo es otra entidad distinta. Y el cuerpo de Cristo es uno de los misterios. Voy a mostrar aquí. A ver. Ok. Aquí son 9 misterios que Dios le ha dado a Pablo. Okay. Podemos ver que número 1, el Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo. Y número 4, la dispensación de gracia. La quinta, el cuerpo de Cristo. Tanto para los gentiles que los judíos. Número 6, que salvación durante la dispensación de gracia es a través del Evangelio de Pablo. Aparte del Evangelio del Reino. Ok. A ver. Aquí tenemos una imagen que con los 66 libros de la Biblia, Génesis hasta Revelación, podemos ver las distintas dispensaciones. Más fácil aquí, las distintas dispensaciones. Y la dispensación de gracia fue un misterio que ninguna de las profetas, ninguno de los discípulos conocieron antes. Fue un misterio. ¿Okay? Entonces, con ese contexto, vamos a leer unos versículos, pasajes sobre el cuerpo de Cristo. Marta.
¿Estás allí? Sí, dice así, Romanos 7:14. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber del que resucitó de los muertos, para que frutifiquemos a Dios. 1 Corintios 10 del 16 al 17 dice, la copa de bendición, la cual bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que rompemos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque siendo muchos somos un solo pan y un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros que sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Efesios 4:12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Y hay más versículos, además, sobre el cuerpo de Cristo, Efesios 3, 1, 12, Efesios 5, versículos 23 y 32, 1 Corintios 12, versículos 18 hacia 20, Efesios 2, versículos 14 hacia 16, y Colosenses 1, versículos 18 y 24. Y quizás más, ¿ok? Pero ya tenemos la idea. Ok, debemos, debemos dar cuenta que Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, Pablo siendo alguien escogido por Jesucristo, Saulo de Tarsus es Pablo, okay, fue renombrado por Dios. Y en capítulo 9 del libro Actos fue su llamada, okay, la conversión de Saulo de Tarsus y después fue renombrado Pablo. Y él fue escogido para guiar, liderar y ser el apóstol de los gentiles. Y durante la dispensación de gracia no hay distinción entre los judíos y los gentiles. ¿Okay? Entonces, cualquier persona podría lograr salvación durante la dispensación de gracia creyendo en el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, que Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ok, debemos identificar que Pablo, tenía distintas audiencias. En el principio de su ministerio, en Actos capítulo 9, qué tipos de personas existían, vivían en aquel tiempo. Okay? Número uno, los judíos, quien mató a Jesucristo, su Mesías. Okay? Grupo número uno. Grupo número dos, los judíos del rebaño pequeño. Y el tercero, los gentiles. Personas que vivían durante aquel tiempo y que no fueran judíos, no eran judíos. Durante la dispensación de la ley, la palabra dice que salvación fue para Israel, ¿ok? Que el enfoque principal durante la dispensación de la ley fue Israel. Y había excepciones, pero en general, por lo general, salvación fue para Israel, no para los gentiles, los paganos. Okay. Entonces, el tercer grupo, los gentiles, o paganos, o la incircuncisión, otro nombre, ese es el tercer grupo, personas que no eran judíos, que vivían durante el ministerio de Pablo y que no eran salvadas a través del evangelio de la gracia de Dios. Eso fue el único evangelio
vigente durante el ministerio de Pablo hacia el día de hoy. Ok, después, porque Pablo fue el primer miembro del cuerpo de Cristo y poco a poco, día tras día, más gente tomaron la decisión de ser salvada bajo del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo es un organismo que ha crecido, que crece persona por persona. Okay, entonces después, en Actos 10 hasta el último capítulo, Actos 28, había otro grupo de personas, otra audiencia, los primeros tres que acabo de distinguir. Y número 4, el cuarto grupo es los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Poco a poco, después de Pablo predicando el Evangelio de la gracia de Dios, personas que estaban en grupo número 1 y estaban en grupo número 3, 1 y 3, que tomaron la decisión a creer en el Evangelio de la gracia de Cristo. ¿Okay? Entonces, grupo número 1 eran los judíos, que no eran parte del rebaño pequeño. Y número 3, grupo 3, fue los gentiles. Ok, entonces, aquí podemos ver una clave muy importante, que los judíos del rebaño pequeño no eran parte del cuerpo de Cristo. Fue imposible. Ok, vamos a estudiar por qué. Ok, las distintas audiencias de Pablo. Es importante porque Pablo escribió 13 cartas, Romanos hasta Filemón, y él estaba abordando las distintas audiencias. Entonces, en el principio, cuando yo estaba aprendiendo cómo trazar bien la palabra de verdad, pensaba que estuvimos buscando, ok, aquí. Cuando yo estaba en mi infancia estudiando o trazando, aprendiendo cómo trazar bien la palabra de verdad, yo estaba pensando que casi todos los versículos dentro de las 13 cartas de Pablo fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo. Todos los libros fueron escritos de la Biblia, los 66 libros fueron escritos para nosotros, pero no todos fueron escritos hacia nosotros. Y dentro de las cartas de Pablo, estoy aprendiendo que hay más versículos que pensaba que no fueron escritos hacia nosotros, porque él estaba abordando las distintas audiencias. Ok, entonces, en 1 Corintios 10, versículo 32, 33, es un ejemplo, ¿ok? No des ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de muchos para que ellos sean salvos. ¿Qué grupo le estaba hablando Pablo? Creo que él le estaba hablando hacia el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo.
Ok. Ese es un ejemplo. Ok, creo que fue en la tercera semana de nuestro estudio sobre el tribunal de Cristo. En la tercera semana, o el segundo y la tercera, estábamos estudiando la palabra fuego. Okay. Y la palabra fuego aparece 549 veces en la Biblia. Y esta imagen es en inglés, pero en el círculo amarillo es Actos número 9, es la dispensación de gracia. Romanos hasta Filemón. Y antes fue los otros dispensaciones anteriores, la dispensación de promesa, la dispensación de la ley. Y después, con el rapto del cuerpo de Cristo, tendremos la dispensación del reino y la dispensación de cumplimiento de tiempo. ¿Okay? El cuerpo de Cristo no estará en la tierra durante aquellas dispensaciones. Y esa imagen es para demostrar que de las 549 veces que la palabra fuego aparece en la Biblia, 544 de ellos son la audiencia no fue el cuerpo de Cristo. La audiencia fue los judíos o Israel. Ok, entonces solo 5 de los 549 veces la palabra fuego está dentro de las cartas de Pablo, dentro de Romanos a Filemón. En los 544 instancias de la palabra fuego, fueron usadas en conexión con Israel, los judíos, como refinando fuego, fuego destructivo, el terror del Señor, juicio de fuego, obras juzgadas por el fuego. Ok, entonces vamos a estudiar las 5 instancias de la palabra que se encuentran en las cartas de Pablo. El primero y el quinto de esos 5 casos se encuentra en Romanos 12, versículo 20, y el segundo Tesalonicenses 1, versículo 8. Ok, Romanos 12, versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, escuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Escuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Que Romanos es una carta de Pablo. Entonces debemos, trazando bien la palabra, tenemos que distinguir cuál fue la audiencia. Okay? Creo que la audiencia es el cuerpo de Cristo. Y la aplicación de la palabra fuego en esta instancia no es un juicio de Dios. El ser amable y generoso con alguien que tuvo la intención de lastimarnos, de lastimarte, de lastimarme, okay, a ser amable y generoso, okay, tú harás que esta persona se sienta avergonzada de sí misma, de su intención, mala intención. ¿Okay? Creo que la audiencia de Romanos 12, 20 es el cuerpo de Cristo. Ok, el otro instancia, la última de las 5
instancias se encuentran en 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Personas que no conocen a Dios son personas, en mi opinión, que no son personas salvas. Okay. Y para ser una persona salva, uno tiene que obedecer el evangelio que estaba vigente o está vigente. Okay. En la dispensación que uno se encontraba o que uno se encuentra o se encontrará. Okay. A ver, voy a mostrar lo que estoy diciendo, porque aquí tenemos las 5 dispensaciones: la dispensación de promesa, dispensación de ley, de gracia, del reino y del cumplimiento de tiempo. El evangelio del reino, fe más obras, fue vigente durante la dispensación de ley, que la dispensación de ley comenzó con Moisés, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, hasta capítulo 8 de Actos, porque en capítulo 9 de Actos, Saulo de Tarsus fue convertido con su encuentro con Jesucristo, con una apariencia secreta de Jesucristo después de su ascensión. Y durante la dispensación de gracia, el evangelio de la gracia de Dios es el único evangelio vigente. Después del rapto, después de la conclusión de la dispensación de gracia, la dispensación del reino va a comenzar. Y el evangelio del reino, por segunda vez, va a ser vigente, especialmente durante los primeros 7 años. Hemos estudiado el tema anteriormente. Ok, aquí en 2 Tesalonicenses 1:8 voy a leerlo nuevamente: en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el autor de ese 2 Tesalonicenses? Pablo. Entonces, es posible que Pablo estaba hablando hacia el cuerpo de Cristo, pero creo que no, porque ese es como un juicio, ¿okay? En llama de fuego, tomando venganza. Y el cuerpo de Cristo está bajo de la gracia de Dios. Y vamos a leer cosas sobre personas que son salvas bajo de la dispensación de la gracia de Dios, bajo del evangelio de gracia de Dios. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para nadie se gloríe. Entonces, cuando uno está salvo por el evangelio de Cristo, tal persona es salva desde ahí hasta la eternidad. Y ni nadie puede quitar, robar la salvación, su salvación. Y tal persona es una persona salva. Y
tal persona no tiene que tener miedo de nada, porque tal persona es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, para mí, Pablo no estaba hablando hacia el cuerpo de Cristo. Recordando que creo que fue el primero o segunda semana de ese estudio, utilizábamos la historia de los cebras, okay? Que hay dos lenguajes de Dios, dos idiomas. La manera que Dios habla hacia el cuerpo de Cristo a través de Pablo es con palabras que nos consuelan, que nos da esperanza. Y encontrarse las palabras que Dios usa, el tono de voz, su idioma hacia Israel, muchas veces el tono es súper severo, súper grave. Aquí es un ejemplo, okay, en 2 Tesalonicenses 1:8. Ok. Entonces, aunque este versículo aparece en una de las cartas de Pablo, creo que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Esta aplicación de la palabra fuego tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, el ende del periodo de la gran tribulación. Okay. Entonces, en esa imagen tenemos Adán, Abraham, Moisés, David, Juan el Bautista, Jesucristo y su crucifixión, los 12 apóstoles, la crucifixión, la ascensión y el encuentro con Saulo de Tarsus. Y en María es la dispensación de gracia, después el rapto y la dispensación del reino. Los primeros 7 años son el periodo del anticristo, la grande tribulación y la segunda venida, okay, con el juicio entre las ovejas y los cabritos y además el tribunal de Cristo. Okay, el tribunal de Cristo va a ocurrir aquí. Okay, entonces, con la segunda venida de Jesucristo, será Armagedón, los juicios entre las ovejas y cabritos, la tribunal de Cristo y después el reino de 1000 años de Jesucristo. Y el final es el juicio del gran trono blanco. Entonces yo creo que 2 Tesalonicenses 1:8 tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, el ende del periodo de la gran tribulación. Pablo le estaba hablando hacia ¿quién? ¿Hacia quién? Hacia los judíos y probablemente a los gentiles también, porque durante la dispensación de gracia no hay distinción entre los judíos y los gentiles. Entonces, le estaba hablando hacia ellos que vivían durante su ministerio y que rechazaron el evangelio del reino y el evangelio de Pablo. Porque durante, en el principio de su ministerio, habían los dos grupos, okay? El rebaño pequeño, liderado por Pedro, Juan, Jacobo y Pablo. Y entonces, personas que no eran salvadas, ¿y por qué? Porque rechazaron el evangelio.
Entonces, tales personas no eran salvadas, ni eran parte del rebaño pequeño, ni el cuerpo de Cristo. Creo que ese es el contexto, ¿okay? De 2 Tesalonicenses 1:8. A ver, la importancia de estudiar con diligencia la palabra de verdad, trazándola bien, ¿okay? Trazando es dividir o sí, dividiendo las distintas audiencias. ¿Ya? Ok. Entonces, de las 5 casos del uso de la palabra fuego dentro de las cartas de Pablo, nos quedan solo 3 otras instancias. Y todos ellos se encuentran en 1 Corintios y en particularmente en 1 Corintios 3, versículos 13 a 17. Marta. Dice así: la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Excelente. Gracias. Ok. 1 Corintios es una carta de Pablo. Aquí, en 17 versículo, es algo grave. Habla de una persona que Dios va a destruir. Okay. No va a destruir solo sus obras, va a destruir a tal persona. Y a la vez que uno ha creado en el Evangelio de la gracia de Cristo, en el Evangelio de la gracia de Dios, esta persona es salva para siempre. No es posible perder salvación. Creo que aquí en 1 Corintios 3, la audiencia es otra audiencia distinta, no es el cuerpo de Cristo. Y aquí en versículos 13 a 15, es un juicio de las obras de la persona. Pero tal persona será salvo, dice. Okay. Entonces, en la opinión de Rodney Ballou y yo, estoy de acuerdo, esos versículos dicen que, como les dije, Dios destruirá a esta persona, no las personas de esta persona. Y si tú ya es un miembro del cuerpo de Cristo, tienes el Espíritu Santo en ti. Entonces, tu espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, este versículo no da testimonio de tu espíritu, ¿verdad? Porque esos versículos no nos da consuelo, no nos da esperanza. Es un como aviso de un juicio. Entonces, este versículo no da testimonio de tu espíritu, ¿verdad? Es un tono diferente, una voz diferente, un idioma, lenguaje diferente. ¿Recuerdas que
cuando en la segunda, tercera semana del estudio. El ejemplo de las cebras. Okay. Okay. Esos tres usos de la palabra fuego que están allí en este pasaje se alinean perfectamente con el programa de Dios para Israel. Okay. Porque Israel, durante la dispensación de la ley y durante de la dispensación de la ley, aquí, tenían que obedecer la ley. Y además, durante la dispensación del reino también, la ley será vigente. Y la audiencia principal de la dispensación de la ley es los judíos. La audiencia, el grupo también en la dispensación del reino, el enfoque principal de Dios será los judíos. Ok. Todas las denominaciones enseñan que esos versículos en 1 Corintios 3 de fuego aplican al cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo de Cristo corre el riesgo de juicio por fuego y el castigo y la ira de Dios. Y no es así. No es así. Tenemos paz con Dios. Okay. Cuando Saulo de Tarsus, en camino a Damasco, fue convertido por Jesucristo en el primer miembro del cuerpo de Cristo, en Actos capítulo 9, inmediatamente después se fue a la sinagoga. La sinagoga es iglesia de los judíos para poder predicar. Él estaba predicando hacia los judíos, hacia Israel, que Jesucristo fue su Mesías. Entonces, todas esas tres instancias del uso de la palabra fuego que se encuentran en 1 Corintios 3, se encuentra aquí en 1 Corintios 3. ¿Ok? Entonces, debemos trazar bien. 1 Corintios, el libro 1 Corintios, fue escrito hacia la iglesia, la sinagoga de Corintios. Y el líder de tal sinagoga fue Sóstenes. En Actos 18, versículo 17. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, príncipe de la sinagoga, y le herían delante del tribunal. Y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo permanecido aún allí muchos días, dependiéndose de los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiendo reído su cabeza en Centreas porque tenía voto. Que entonces el contexto de 1 Corintios 3, la audiencia fue la iglesia o la sinagoga de los Corintios, liderada por Sóstenes. Si uno lee 1 Corintios en los primeros capítulos, uno va a distinguir que había muchas divisiones, muchas distintas doctrinas. Y fue una iglesia de los judíos. Sóstenes fue un judío. Y, en mi opinión, un miembro del rebaño pequeño. Su sinagoga, su iglesia fue la misma iglesia
La misma sinagoga que Saulo de Tarsos persiguió antes de que fue convertido por Jesucristo a ser el primer miembro del cuerpo de Cristo en su camino hacia Damasco, en Actos capítulo 9. En todas esas tres instancias del uso de la palabra fuego, que se encuentran en 1 Corintios 3, Pablo le estaba hablando hacia los judíos que pertenecieron al rebaño pequeño, los miembros de la iglesia en Corintios, la sinagoga en Corintios. Quizás Pablo escribió el 1 Corintios cuando estaba allí. ¿Okay? En Actos 18, verso 18, dice, mas Pablo habiendo permanecido aún allí muchos días. Quizás él escribió primer libro de Corintios cuando estaba allí en Corintios. Ok, entonces, esta iglesia, la iglesia de Corintios, no fue parte del cuerpo de Cristo. Fue parte del rebaño pequeño. Aprender cómo trazar bien la palabra de Dios paso a paso es un camino progresivo. Okay. Fue tal cual para Pablo. Porque Dios le dio a Pablo revelaciones y visiones en una manera progresivamente. Ok. Es igual en el libro de Actos. El libro de Actos es un libro de transición, donde uno puede ver la progresión. El cuerpo de Cristo se nació en Actos capítulo 9. Y su doctrina, la doctrina del cuerpo de Cristo fue revelada progresivamente por Dios hacia Pablo para nosotros. En el principio, el cuerpo de Cristo estaba en su etapa embrionaria. Él fue el único miembro dentro de las muchísimas sinagogas de los judíos, dentro de las muchísimas iglesias de los judíos. Iglesia es una congregación nada más. Congregación de personas. Toda la Biblia es la verdad, pero no toda la Biblia fue escrito hacia nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, la conclusión es muchos de los versículos de las partes de Pablo no fueron escritos hacia nosotros. Para nosotros sí, para nuestro entendimiento, pero no así nosotros. Porque la mayoría de nosotros, todos nosotros no vivían en aquella etapa. ¿Qué tipos de personas vivían allí? Los judíos. ¿Yeah? Ok. El libro de Actos es un libro de transición y desde Actos 9 hacia Actos 28 se encuentra una transición desde la ley hacia la gracia. Y entre Actos 9 y Actos 28 existían las dos entidades, el rebaño pequeño y el número creciente de personas, el cuerpo de Cristo también. Hemos hecho estudios, tenemos videos sobre este asunto. La transición que el libro de Actos es, un libro de transición. Durante la transición,
una de las cosas muy importantes que hizo Pablo fue enseñó el rebaño pequeño. Por ejemplo, la iglesia en Corintios, liderado por Sóstenes. Muchos de los miembros del rebaño pequeño le ayudaron a Pablo. Ok, entonces Pablo estaba enseñándolos la nueva doctrina. Pablo interrumpió por completo el programa, porque el programa fue el programa del misterio. No el programa para Israel, fue el programa de misterio para el cuerpo de Cristo. Pablo interrumpió por completo el programa y la doctrina del rebaño pequeño. Ok, a ver. En 1 Corintios 12, verso 27, dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Okay. Pablo estaba hablando hacia el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se desarrolló en una manera progresiva porque Dios le dio a Pablo revelaciones y visiones de manera progresiva, no todas a la vez. Cuando Pablo los recibió, los compartió con el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 12:1 dice, escribió Pablo, cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y eso fue 14 años después de su conversión. 2 Corintios 12. Entonces, las dos entidades, el rebaño pequeño, en inglés, the little flock, y el cuerpo de Cristo, en inglés, the body of Christ, las dos entidades existían durante el mismo periodo, entre Actos 9 y Actos 28. Y dice aquí en 1 Corintios 7, versículos 18 y 20. Marta, ¿podrías leer aquí? Sí, señor. ¿Es llamado alguno siendo circuncidado? No se haga incircunciso. ¿Y es llamado alguno en incircuncisión? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Ok. La circuncisión es uno de los nombres que identifica los judíos circuncidados. Y en el contexto de estos versos en 1 Corintios 7 es el rebaño pequeño. La incircuncisión es uno de los nombres que Dios utiliza para poder identificar los gentiles, los que no eran judíos, los paganos. Y en el contexto de esos versos, Pablo estaba hablando sobre el cuerpo de Cristo. Y en verso 20, escribió cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Eso es algo importante, que los miembros del rebaño pequeño no
podrían convertirse en un miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro del cuerpo de Cristo no podría no podrá convertirse en un miembro del rebaño pequeño, porque es su llamada. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Entonces, el tribunal de Cristo es para quién? Es para el rebaño pequeño. Y con esto, creo que vamos a concluir el estudio de hoy y retomarlo en la semana que viene. Gracias, Marta, por ayudarme y gracias a todos por estar con nosotros en cada estudio. Tenemos un espacio íntimo después del estudio y vamos a entrar a él. Entonces, por favor, si estás escuchando la grabación, sea muy bienvenido a estar con nosotros en vivo. Que Dios les bendiga, que tengan súper buena tarde.